cuánto cuestan o cuánto pueden llegar a costar estos servicios. Y en ese punto de cuánto cuestan, hay que tener cuidado justamente lo que mencionaste recién, que es cuidado con lo que incluye y lo que no incluyen estos servicios. Lo hablábamos al inicio, pero lo mencionaste recién. Porque claro, muchas veces lo barato puede salir caro. Si bien es cierto, me puedo ahorrar, por ejemplo, si costara 20% del valor del renta por noche, por huésped, versus 30%, mi pregunta antes de decir caro o barato es, ¿qué incluye? O sea, ¿por qué debiese yo de pagar un 30% más caro por un servicio que lo consigo por 20%? ¿Por qué debiese pagar 30 cuando consigo el servicio por 20? Tiene que haber argumentos válidos que lo justifiquen. Y ahí la verdad de las cosas es que hay un abanico de posibilidades, porque todos esos elementos que están dentro de tu casa, un vaso, una toalla, un mantel, una cosa es, yo te lo reparo, yo hago la mantención al aire acondicionado, y otra muy diferente es, yo voy a comprar los platos rotos que se rompieron, yo voy y compro unas nuevas sábanas, si se mancharon, yo voy y compro unas nuevas toallas y yo las repongo, ¿sí? Yo me encargo. Entonces, ¿de qué te encargas tú? ¿De qué me encargo yo? Me encargo yo. O sea, si tú me dices, si tú me entregas las toallas, yo me encargo de que las toallas estén limpias cuando el huésped llegue. Otra cosa diferente es que yo te diga, oye, las toallas están desgastadas, están rotas, están manchadas, hay que cambiarlas. ¿De quién depende cambiarlas? ¿Del administrador o del propietario? Hay una gran diferencia. ¿Quién paga la cuenta? Es que al final la pregunta interesante aquí, mi estimado Ignacio, es ¿quién paga la cuenta? Si algo se daña, si algo se pierde, si algo se rompe, ¿quién va a pagar la cuenta? Las empresas grandes suelen tener, en primer lugar, seguros colectivos, porque administran varias propiedades del mismo proyecto y toman seguros para todo el proyecto. Y además de eso, suelen también tener bodegas con algunos elementos, por ejemplo, toallas, por ejemplo, vajillas, ya las tienen listas. Se rompió un pocillo, toma el pocillo. Se cambió una toalla, se perdió una toalla, ponga otra toalla nueva. Incluso las tienen incluidas dentro de sus costos. Ya si hay que hacer una reparación o un uso de garantía más fuerte, pues obviamente tienen el procedimiento para hacerlo. Y si fuese necesario reemplazar algunos elementos, entonces definen hasta dónde tienen responsabilidad directa o no de hacerlo en los contratos respectivos. Eso es lo que tú tienes que revisar, porque nosotros hemos visto, particularmente en Estados Unidos y en Canadá, me comentaba alguien que era el mismo España, contratos de administración de cifras relativamente altas, porcentajes relativamente altos sobre el total de ingresos de la propiedad, a veces 20, 25% y más. Pero lo más importante es qué incluye. Entonces, si la propiedad está totalmente asegurada, si pasa algo, ellos te responden, el tiempo de respuesta que tienen, el grupo de especialistas que respalda toda la operación, el nivel de experiencia al que hacen mención. En algunos casos, anfitriones bilingües, trilingües, que se encargan de garantizar que toda la experiencia de cliente, desde la entrega de la propiedad hasta su devolución, estén plenamente acompañados. Todo eso, pues se cobra. Entonces, depende de qué quieres tú que se ofrezca exactamente en tu propiedad y cómo quieres que se maneje. También te lo decimos, en proyectos grandes, ya los desarrolladores también están pensando mucho en estos temas, también lo resuelven con empresas grandes de una vez para todas las propiedades. Porque una de las cosas que para mí genera más ruido, y ahora estaba en Punta Cana, en el Airbnb en el que estaba la semana pasada, yo vi que había una administración muy individual. Entonces, cada departamento era un proyecto grande, era una historia diferente. ¿Qué sucede cuando eso pasa? El que lo administra con una empresa, el que administra con otra, una grande, una pequeña, el que lo hace directamente. Entonces, se arma también un tutti frutti de servicios que hacen más complejo todo el tema. Yo les diría, hay que tener cuidado. Si ustedes nos dicen qué preferimos nosotros, entre más tempranamente haya sido resuelto este proceso, haya sido previsto por el desarrollador, por el promotor,
entre más temprano haya visto este tema y lo resuelva lo más estandarizado para la mayor cantidad de departamentos, es mucho mejor. Está comprobado que es mucho mejor porque ellos también tienen economías de escala. Entonces, si tienen 100 propiedades, 200 propiedades por administrar, para ellos no es ningún problema tener un electricista y tener un plomero y tener un jardinero y tener una cantidad de personas adicionales que se dedican a hacer pequeños manejos específicos, un auxiliar que está garantizando los pagos de los servicios de todos, etcétera. Entonces también se vienen economías de escala que tienen mucho sentido. Cuando se hace todo individualmente, los costos también se nos pueden subir, ¿no? Entonces es algo que es muy importante y se generan también diferencias entre un departamento y otro que no son las mejores. A mí lo que menos me gusta de eso es que son experiencias diferentes y habrá gente que diga, en ese proyecto me fue muy bien, porque tuvo un excelente anfitrión que le tenía todo listo en un departamento muy limpio, como habrá gente que diga, no, yo no vuelvo a ese proyecto porque me fue muy mal. Llegué, no estaba aseado, no me lo entregaron bien, me demoraron la llave, perdí 2 horas, tuve que esperar hasta las 2 de la mañana fuera del departamento. Y yo lo generalizo y digo, en ese proyecto me fue mal. Pueda que tu departamento fuera espectacular, Ignacio, pero le fue mal en el mío. Y la gente generaliza y dice, no regreso nunca más a ese proyecto. Entonces sales perdiendo también cuando tu colega, tu vecino, no presta un buen servicio. Cuando todos prestamos un buen servicio, todos ganamos. Pero cuando ese servicio no es estandarizado, todos perdemos. Eso es importante también que la gente lo sepa. Yo creo que es eso, mi estimado. Sí, Y la relación costo-beneficio, ¿qué incluye? Claro. Me gustaría adicionar dos elementos muy simplecillos. El primero de ellos es que se puede producir también guerra de precios, que no beneficia a nadie, en donde en el mismo edificio de administraciones independientes pueden ponerse a pelear por los precios y terminan los dos perdiendo. La guerra de precios en el mismo proyecto puede ser bastante perjudicial. Y el otro elemento que también es importante considerar es que todos estos artefactos que uno va comprando, las mismas camas, a lo mejor con las toallas es algo más evidente, pero hay elementos que no son tan evidentes como, por ejemplo, los sillones, los colchones de las camas, las almohadas, los pisos, las cocinas, los microondas, los refrigeradores, que tienen cierta vida útil. Entonces, el hecho de que yo no tenga una administración centralizada y padronizada, a lo mejor yo le puse un refrigerador que dura 10 años, pero tú le pusiste un refrigerador que dura 4. Entonces, las experiencias comienzan a ser totalmente distintas. Cuando tengo una especie de padrón y tengo una administración centralizada, donde todo el edificio es administrado como si fuese un resort, entonces la experiencia que tiene el huésped es una experiencia de resort. La mantención que tiene el huésped es una mantención de resort. Entonces, caro o barato, 20% o 30% de comisión, el 30% me puede significar más barato si es que tú me consideras la reposición del refrigerador, o el cambio del televisor si es que quedó desactualizado, o el cambio del colchón de la cama si es que no hace falta que se rompa. Simplemente hace falta que que cumpla su vida útil. ¿Okay? Sí, esas estandarizaciones a mí, Ignacio, me encantan, porque cuando todo se instaló el mismo día, todo se le compró al mismo proveedor, todo tiene una vida útil estándar, también hay economías de escala a la hora de comprar y también se traducen en estándar de uso esperado, de vida útil esperada. Entonces el control es mucho mejor. Entonces si ya se empezaron a dañar, yo qué sé, es necesario cambiar colchones, no se cambia el colchón de un departamento, se cambian todos al mismo tiempo. Y eso garantiza estándar de ahí en adelante. Eso es muy positivo. Y se positivo. negocia con el proveedor nuevamente, costo por volumen, descuentos especiales, etcétera, etcétera. Es bien interesante. Y cuando decíamos cuánto cuestan, mi estimado, yo he encontrado cifras muy altas, decíamos en los Estados Unidos, en la Florida o en el mismo Canadá, pero es que algunas incluyen incluso renovación de amoblamiento. Yo he visto propiedades en donde dices, yo te cobro el 54%, te la rento, eso sí, te la administro completamente y te renuevo el amoblamiento. Ah, eso es diferente. O sea, y tienes que hacer bien tus cuentas porque incluso puede ser un buen negocio. Y entonces, eso significa que el día que se acabe la vida útil
de los elementos que están ahí adentro, no seré yo como inversionista el responsable de ese tema. Hay que hacer las cuentas, ¿no? A veces para que sí te convenga, a veces para que no, dependerá de cada proyecto.